Buenas tardes a todos. Por mí estaría bien 5 segundos adicionales. No sé qué opina el profe Miguel. Buenas tardes a todos. Sí, yo estoy de acuerdo. 5 segundos estaría bien. Qué pena, qué Perdóneme, pena. soy de Johanna. Yo creo que es importante que tú nos digas en este momento si Emilia, nosotros tenemos líderes de innovación presentes en los grupos que nos toca evaluar. Es bueno que conozcamos y pues que los presentes, por favor. Una actividad de sesión. sí, señora. Listo, entonces, ¿cuándo comenzamos a exponer? Buenas tardes, somos el grupo 26 conformado por Mateo Aguilar, Oscar Logos, Santiago Hurtado y William Castillo. Nuestro proyecto se basa en la gestión del conocimiento en la entidad gubernamental Corpo Chivor y nuestra pregunta fundamental es ¿cómo mejorar la apropiación del conocimiento generado por Corpo Chivor? Corpo Chivor es la Corporación Autónoma de Chivor, la cual es una entidad pública encargada de administrar los recursos naturales, generar y aplicar políticas ambientales enfocadas al desarrollo sostenible de la región. Esta región está contemplada por una serie de municipios aledaños al municipio de Chivor y ubicados en el departamento de Boyacá. En cuanto a la gestión del conocimiento en Corpo Chivor, como antecedentes tenemos que anteriormente se ha trabajado en dos proyectos. Uno por parte del MINTIC, quienes implementaron un conjunto de pautas de gestión de conocimiento donde se creó un sistema de información de la corporación junto a sus respectivos protocolos de mantenimiento. El segundo antecedente tiene que ver con la creación de un sistema de intranet por parte de la corporación donde se comparte internamente la información de la entidad y se almacenan los datos obtenidos por parte de todas las actividades que se realizan en la entidad.
Respecto a los actores involucrados en nuestro proyecto, son Corporchivor, anteriormente mencionado, Mintic, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien incentiva y promueve iniciativas que fortalecen las competencias ciudadanas, digitales y la aplicación de tecnologías de la información en entidades gubernamentales por todo Colombia. La Gobernación de Boyacá como ente regulador y legal de la región. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental del país, otorgando licencias a entidades como Corpo Chivor, que tienen que ver con la generación de políticas y regulaciones de los recursos naturales. Medio Ambiente, quien actúa como ente regulador y legal de las normas ambientales del país. Habitantes de la región, de los cuales un 64% son rurales, son los principales actores que ellos son las personas que viven y trabajan en el territorio y por tanto son quienes se ven directamente afectados con lo que pasa a sus recursos ambientales y el ecosistema de su entorno. Como expertos relacionados con este proyecto tenemos a Alexandra Fernández, quien es una trabajadora social que está asociada con la corporación y realiza varias actividades relacionadas con las políticas ambientales. Javier Moreno es un arquitecto asociado con la corporación, quien se encarga de organizar la información en el sistema de intranet, mencionado antes para la entidad. Para contextualizar la situación, usamos la metodología PESTAL. Respecto al contexto político, tenemos a las alcaldías municipales, la gobernación departamental y el Ministerio de Ambiente, que representan al Estado colombiano y se encargan de incentivar y apoyar las iniciativas ambientales. En el contexto económico se puede evidenciar que la mayoría de parte de las actividades económicas de la región tiene que ver con la presencia de productores agrícolas, compañías mineras, productores ganaderos de la región y la producción energética. En el contexto social encontramos a los líderes sociales de la región, las comunidades del suroriente de Boyacá y las instituciones educativas, quienes hacen parte y contribuyen directamente a las dinámicas sociales de la región. En la cuestión tecnológica encontramos que la corporación cuenta con una instalación de Internet donde se comparte la información internamente y se realizan grupos de estudios para la expedición de concesiones, licencias, patentes y permisos según las labores que fueron otorgadas de acuerdo con el Acuerdo 002 del 26 de diciembre de 1994, las instituciones contribuyen a la creación de conocimiento. Para la parte ambiental, partimos del hecho de que la corporación ha velado por la conservación y correcta gestión de los recursos naturales y también se ha encargado de generar conciencia social en la comunidad respecto a estos. Respecto al aspecto legal, básicamente está regida por dos leyes, la Ley 99 de 1993, que tiene que ver con la conservación del ambiente, y la Ley 1581 del 2012, que tiene que ver con la protección de datos, las cuales acotan y protegen los alcances e iniciativas de la corporación. Ahora, nuestra situación problema. De acuerdo a varias reuniones con nuestros expertos y un diagnóstico hecho por la corporación, se ha definido que la situación problema es la falta de apropiación de la información y la no retroalimentación de los proyectos realizados por Corpochivor. Esto debido a que la información y los datos obtenidos son guardados en los servidores de la corporación y se pierden ya que son difíciles de acceder y no están almacenados de una manera organizada. Como grupo encargado de resolver esta situación problema, planteamos las siguientes soluciones: sintetizar correctamente la información apropiada de tal manera que ésta sea fácil de entender y pueda ser más asequible para todos los actores involucrados. Esto permitirá que la comunidad pueda conocer y opinar y participar en estos proyectos. Eh, como metodología, como grupo se diseñará una herramienta metodológica que clasifique las actividades realizadas por la entidad y registre lecciones y experiencias aprendidas para su uso en otras actividades similares futuras. Para finalizar, agradecemos la atención prestada y estamos atentos a sus dudas. Listo, terminamos. ¿Por qué no le damos la palabra inicialmente al líder de, no, al líder de innovación? Sugiero, porque es la persona invitada externa. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias. Mucho gusto. Pues estaba aquí atendiendo
La presentación que nos acaban de resumir, pues veo que el contexto y los alcances y la problemática que se trabajaron y que pues fueron identificadas dentro de del resumen de la presentación pues, que nos acaban de dar a conocer dentro del contexto pues, presentado anteriormente. Se tienen claros, de pronto pues puntualizarlos, pero pues fueron claramente identificados. Listo, gracias. Chicos, a mí me quedó difícil seguir la, la presentación porque lo que ustedes están colocando gráficamente, pues son, digamos que todos los elementos que tenía que tener la infografía. No sé si no, ustedes no podían, no sé quién está presentando la infografía. O sea, se supone que se les pide que sea interactiva, pero ahorita en la sustentación no hay forma de que ustedes accedan a los, a los links que me imagino que están detrás de esos más, donde estaría toda la explicación de todo lo que dijeron a toda carrera. Entonces, por ejemplo, si yo veo ahí Pestal, pues no veo ni siquiera cuáles son los puntos importantes en cada uno. Logré captar algunas de las ideas que mencionaron, otras no. Eh, mm, por ejemplo, cuando estaban hablando de la solución, cuando fui yo a mirar, no entendí, por ejemplo, cuál era la solución que estaban planteando. Y pues en la infografía pues nos dicen que es clasificar, ordenar y sintetizar. Esa es la solución. No sé, me queda muy complicado con así de un solo golpe, con escuchando lo que estaban planteando y sin la ayuda visual apropiada, que no desconozco que puedan estar implícitas dentro de todo lo que está dentro de esos más, pero que no son evidentes en el primer, en lo que yo estoy viendo. Mm, Ok, gracias. Bueno, muchachos, gracias por la presentación. Yo tendría un comentario en particular relacionado con los actores. eh, de pronto tenga que ver con lo que la profe Doli ya menciona, y es que por asuntos de tiempo y demás y las circunstancias, no se conoce toda la información y de pronto nos quedemos cortos en conocer los detalles, pero eh, recuerden que la idea del trabajo con actores es conocer con suficiencia sus intereses y capacidades, es decir, tener un acercamiento real con ellos. Entonces, la duda sería qué tanto de los que se mencionan eh, tienen un interés y qué tipo de capacidades tendrían sobre el problema que ustedes intentan resolver. Porque pues nos mencionan 6, de pronto Corpochivor es el evidente, entonces ese es el que se explica solo, pero de los demás sí sería bueno saber qué podrían hacer, qué no, qué afectando positivo o negativamente que este problema tenga una solución. Por ejemplo, en los habitantes de la región, al final, ellos cómo entran a participar aquí dentro de lo que ustedes están haciendo. Esa sería la primera cosa. Y de pronto, muy brevemente, para ahondar un poco en lo que la profe mencionaba, eh, respecto a la interactividad, también mencionar lo del uso de las imágenes. Eh, Algunas de las imágenes de pronto pudieron haber sido un poco más que aportar más información. A veces nosotros, por ejemplo, por resaltar alguna, en el aspecto, en el factor tecnológico ponemos el icono de un computador. eh, Sería bueno preguntarnos qué tanto realmente la imagen está aportando en el contexto de lo que es una infografía con información
a la exposición o si simplemente es un asunto de pronto de estilo, de darle color a la presentación. Entonces, siempre es bueno tratar de priorizar en imágenes que realmente tengan información. Ok. Sí, es un comentario cortico. O sea, si hay tiempo o no hay tiempo. Listo. Ok. Qué pena, Miguel, yo no quería interrumpirte. Simplemente anotar que los chicos cuando plantean el problema, no me queda claro, o sea, están planteando para mí tres problemas diferentes. Un problema que es la apropiación, otro problema que es que no hay retroalimentación de proyectos y otro problema que es de difícil acceso. Fue lo que yo logré captar. Y con base en esos tres, las aproximaciones a las soluciones son diferentes. Entonces, si están planteando tres soluciones porque están tres problemas, deberían tener en cuenta esa jerarquización de problemas. Busquen unas herramientas como la del árbol de problemas para poder determinar cuáles son problemas consecuencia, cuáles son problemas causa y poder enfocarse en sí, en un problema que sea con ese puedan abarcar la solución de varios, pero que no pretendiendo que sean varios sumados. Espero que haya sido clara el aporte que quería hacerles para mejora en lo que están planteando. Gracias. Ok, no, no hay ningún problema, tranquilas. Bueno, les comentaba lo de el asunto con los actores, el asunto del contexto, perdón, el asunto del manejo de las imágenes en el contexto de una infografía, que es bien importante que prioricemos en que aporten información real. Y otro punto que me parece importante acá es resaltar mucho más si tenemos acercamiento, y se mencionó por allí, con expertos del tema, que se resalte mucho más dentro de lo que se está mostrando aquí, digamos que en primera plana, porque eso es algo, diría yo, de las cosas más relevantes para mostrar, es la evidencia de que ya existe un respaldo eh, alrededor del problema que ustedes están trabajando. Eso lo justifica mucho más. Si ustedes aquí ponen de entrada quiénes son de pronto esos actores de corporativo y qué piensan y qué y cómo sustentan lo que ustedes están haciendo, pues eso ayuda mucho más a, a que sea pues más clara la información. Y finalmente, resaltar que efectivamente el problema hay que trabajarlo un poco más para que sea más claro. Sí, ya. Hola, disculpa, yo tenía una pregunta. En el correo mencionaban que los compañeros del grupo tenían que tener la cámara encendida. ¿Es necesario? Pues yo creería que de pronto por asuntos de que se congestiona la red, se pone lenta, se entrecorta la información, no habría No, necesidad. No sé qué piensa profe Oli. De acuerdo contigo. listo. ¿Me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor? Listo, entonces ya puedo comenzar. Listo. Desde el grupo 28 nos hemos planteado en nuestro proyecto la siguiente pregunta. ¿Cómo aprovechar los residuos de poliestireno expandido en Juan Chaco, Ladrilleros y La Barra? En esto hemos estado trabajando Santiago Cortés, Juan Díaz, David Quintero, José Manuel Ramírez, Ana María Ramos y Paula Rincón, estudiantes de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Química, acompañados de la profesora Joana Orjuela.
Primero que todo, tenemos que ver la ubicación del proyecto. Nos encontramos ubicados en Juan Chaco, Ladrilleros y La Barra, que es un corregimiento del municipio de Buenaventura. En el contexto de esta zona encontramos primero el contexto económico. La economía se basa principalmente en el turismo. En un segundo nivel está caza, agricultura y pescan para su subsistencia en esta zona. En el contexto tecnológico no es una zona muy actualizada, las carreteras no hay un acceso, entonces la forma de llegar es por medio del transporte marino, desde el puerto de Buenaventura. Adicionalmente, no cuentan con acueducto ni alcantarillado. En el contexto político, como lo mencioné, estos tres corregimientos hacen parte de la tercera unidad de planificación zonal del municipio de Buenaventura. El contexto ambiental, mencionan que tienen varias especies de mamíferos marinos, es muy popular por las ballenas, peces y aves. Además de que el ecosistema presente en la zona son bosques de manglar, arrecifes de coral, entre otros. En el aspecto legal también, así como es una zona muy biodiversa, se ha declarado un parque nacional natural, Uramba Bahía Málaga, además de la ley 55 de 1966, que declara la utilidad de la presencia de los balnearios en la zona de la Bahía Málaga. En los actores principalmente encontramos Ecopacífico, la compañía con la que se ha estado trabajando, y los habitantes de la zona. Los antecedentes respecto a eso, tenemos varios de la zona. El primero es la incineración del peso. Debido a que no se ha encontrado una forma más efectiva de manejar este residuo, los habitantes han recurrido a incinerarlo. La recolección del pez por parte de la organización Ecopacífico, al encontrar las playas llenas, lo que han hecho es ir acumulando y acumulando este material. También tenemos respecto a la reutilización y regeneración del pez. Algunas empresas han intentado compactarlo para hacer una especie de economía circular y volverlo al mercado. Por ejemplo, la empresa NEPCO, que se dedica a realizar marcos para cuadros a partir del pez reciclado. La disolución en acetona, esto es algo de la Universidad Javeriana del 2017, que han hecho una resina utilizando limonelo de extraído de las naranjas y han logrado hacer pinturas a base de esto. Por último, tenemos productos de manufactura como la pintura que mencioné o concreto liviano. En cuanto a la problemática, tenemos varios subproblemas. El primero es la contaminación de las fuentes hídricas por el poliestireno expandido. Gracias a datos de la Organización Ecopacífico, sabemos que cerca de 376 kilos de poliestireno expandido son recogidos cada mes. Está afectando el turismo. Por supuesto, hemos encontrado que hay un impacto de las empresas del turismo al haber una contaminación no solo en las fuentes hídricas, sino visual en el terreno. Como lo mencioné en los antecedentes, se quema el poliestireno expandido en la zona. Según Greenpeace, encontramos que uno de los mayores problemas de esto es que estos residuos pueden generar enfermedades para los habitantes de la zona. Y el último problema que tenemos es la poca inversión por parte del Estado en la zona. Evidencia de esto es que Buenaventura tiene uno de los 10 puertos más importantes de Latinoamérica, pero la gran mayoría de los bonaerenses viven en la pobreza, incluido Juan Chaco, Ladrilleros y La Barra. Los expertos tenemos a dos personas, Natalie Meneses, ella es administradora ambiental, también a Camilo Ramírez, ingeniero civil, que está cursando una maestría en la Universidad de los Andes, ambos son pertenecientes a la organización Ecopacífico. Finalmente, tenemos las posibles soluciones que planteamos, teniendo en cuenta los antecedentes que encontramos y el contexto de la zona. El primero son los materiales de construcción. La idea es limpiar este pez que estamos recolectando y trabajar ya sea en baldosas, ladrillos o otra clase de materiales para la construcción de la zona, aprovechando que es una zona sin mucha inversión. También tenemos la otra opción, que es la fabricación de pinturas. Basada en un antecedente, queremos ver la opción de que nos podamos asociar con alguna empresa que ya haya trabajado anteriormente, ya tenemos unos nombres, y pues a iniciar a comercializar esta pintura hecha a base de poliestireno expandido. Por último, tenemos la generación de energía. Muchos saben que las centrales térmicas funcionan con carbón, quemando el carbón. En este caso, se haría lo mismo de la incineración del pez, pero no se desperdiciaría todo, sino quedaría expuesto para generar energía eléctrica con este poliestireno expandido. Por último, estos son los 4 ODS de la ONU a los que corresponde nuestro proyecto. Muchas gracias.
Es que hemos tenido ciertos problemas con Camilo y pues no ha estado tan en contacto últimamente con nosotros, pero pues, no puede estar ahí. O para alternar, si quieres comenzar tú, Miguel, como Ok, quieras. profe, gracias, no hay problema. Bien, muchachos, gracias por la presentación. Yo quisiera de pronto preguntarles, digamos que como pues con ánimo de saber un poco más qué información tenemos en los expertos. Lo digo porque cuando se habló de ellos se mencionaron sus roles, pero más bien su perfil académico de cada uno, pero no supimos de pronto ellos cómo ven este problema, qué tanto saben de este problema específico o si tienen un background general de una situación como esta y de pronto qué acercamiento real ha habido con ellos. Asimismo, se nombran varios actores y el comentario va un poco parecido a lo del grupo anterior. Cuando tenemos una cantidad importante de actores, es bueno tener varios, pero entonces también es bueno ver en detalle qué va a hacer cada uno o eh, qué es lo que cada uno aporta. Entonces, importante que esa información esté bien clara y si ya existe un acercamiento bien con expertos, bien con actores, que se evidencie muy bien lo que se está, pues lo que cada uno piensa. Respecto a las posibles soluciones, bueno, sabemos que las tres, quisiera de pronto también que se resaltara la factibilidad de las tres, es decir, que se evidencie que las tres son todas factibles y que de pronto no hay una que de pronto sea visiblemente más. Al final sí, al final ustedes van a escoger una y se van a decantar por una de las tres, pero en esta parte, en esta etapa del proyecto, del trabajo del problema, es importante que las soluciones que ustedes contemplen sean todas factibles, todas posibles, como lo dice la pública. Entonces, que eso quede claro. No sé, profe, si quisieras continuar. Bueno, gracias, sí. De acuerdo con las observaciones tuyas. Adicionalmente, yo tenía unas indicaciones, unas de forma y otras, a ver, déjenme ubicar. Cuando ustedes mencionan, estas son las 4 ODS que están relacionadas con el proyecto, quedan muy sueltos. O sea, la idea de verdad era que ustedes involucraran dentro de esta problemática el problema específico y las posibles soluciones, cómo realmente cuáles ODS están teniendo en cuenta para, para cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, queda como que lo pusieron por cumplir, no queda tan integrada a la exposición como lo plantearon. Otra cosa es cuando uno va a mirar, y yo no vi en los antecedentes, por lo menos en los que alcancé a visualizar el recuadro que ampliaban referencias. Vi las referencias o un numerito entre corchetes bien chiquitico cuando hablaban de las posibles soluciones, pero hablan de un número que es la referencia, pero exactamente no aparecen esas referencias, como lo mostró ahorita. Entonces, una sugerencia, chicos, es que está bien, o sea, el uso de los corchetes con el número, digamos que es más fácil cuando uno está trabajando un documento escrito, porque uno va, encuentra el número y si quiere, va al final y encuentra cuál es la referencia de ese número. En algo visual, como en este caso, como una infografía, creo que lo más adecuado es que coloquen, según las referencias APA, el nombre ministerio de tal cosa, coma 2021 o 2020. Y entonces uno rápidamente, cuando ustedes están hablando de una solución o de un antecedente, uno ubica rápidamente la importancia de quien está diciendo eso y la fecha,
porque si no, entonces uno se pierde si realmente ustedes tuvieron en cuenta antecedentes con trabajos internacionales o son solo nacionales. Bueno, no es el caso porque creo que en lo que tú mencionabas era evidente, pero es mucho más fácil ubicar a quien lo está diciendo, sobre todo cuando tenemos tan poquito tiempo. Entonces, una recomendación era que incluyeran eso. Hay un trabajo que les pudiera servir, que no está ahí de antecedentes, que fue un trabajo de TPI de hace un año, que precisamente fue el proyecto ganador sí, hace un año, que de pronto les puede servir. Entonces, si alguno me escribe, le paso el dato del proyecto, por lo menos para que miren la infografía o algún dato o se pongan en contacto con los chicos, porque trabajaron algo similar. ¿Qué otra cosa era? No, por ahora eso. No sé, profe Miguel, si tengas alguna otra observación. Sí, profe, de hecho, con lo que tú mencionabas de las ODS y con lo que hablábamos ahorita de los actores, yo quisiera ahí complementar que pues ambas cosas van, muchachos, a que a veces menos es más. Sabemos que actores pueden ser muchísimos, sí, pero en la medida en que no tengamos suficiente información con ellos, pues básicamente nos da la misma. Algo parecido pasa con las ODS. Podríamos agregar incluso algunas ODS acá, pero siempre y cuando no estemos evidenciando un impacto real sobre ese objetivo o esos objetivos específicos, pues no valen la pena. Entonces es mejor priorizar muy bien. En el caso de las ODS, pues priorizar cuál es esa la principal y el real se ven involucradas. Y en el caso de los actores, pues si los mencionamos es porque tenemos esa información clara. ¿Listo? O porque estamos en proceso de adquirirla. Hasta sería bueno que siempre, en el caso de los actores, como le decía hace un rato, se evidencie el trabajo con ellos, no solo que sean mencionarlos, sino decir qué se ha hecho. Y pues, porque el objetivo de trabajar con ellos es ver de qué manera aportan al proyecto, no simplemente tenerlos en el radar porque sí, sino ver qué tienen para ofrecer o cómo se van a ver afectados los resultados. Entonces, recuerden eso en esos apartados. A veces menos es más y es más importante de pronto la calidad que una cantidad de nombres, pues, que de pronto no tengan un trabajo detrás. Sería eso. Y otra anotación chiquitica que podían, los aspectos de la PESTAL los mencionaron, pero sonaron también desvinculados o sea, desvinculados no por la temática, eran pertinentes al proyecto, pero no mencionaban qué tanto estaban afectando o cuáles eran los que más afectaban positiva o negativamente el proyecto. Listo. Por mí está bien hasta ahí. No sé cómo estamos de tiempo y si ya pasamos al siguiente grupo. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, entonces denme un segundo. Listo, yo ya estoy preparado. Bueno, buenas tardes, somos el grupo número 32, compuesto por Juan Chacón, Brian Mesa, Daniel Cruz, Edison Prieto, Juan Díaz, con la asesoría de la profesora Lina Chacón. Tenemos a cargo el proyecto Vitrina Huayca. Vitrina Huayca es una tienda multimarca ubicada en la ciudad de Bogotá con su sede en la avenida del Parkway. Tiene 4 años de experiencia y trayectoria al mando de Mónica Costa, quien además de ser su dueña y fundadora, es quien se contactó con el equipo de TPI en busca de una solución al requerimiento
de la tienda. Este requerimiento lo condensamos en la siguiente pregunta. ¿Cómo enriquecer la propuesta de valor de Wayca para establecer canales estables de comunicación con los clientes, innovar y así incrementar las ventas? Bueno, esta pregunta le damos análisis y solución en los siguientes 5 ítems: antecedentes, actores, contexto, problemas y posibles soluciones. Bueno, como antecedentes tenemos dos grandes referentes conocidos por lo menos muy bien en nuestro contexto. El primero es Falabella. Falabella se conoce como una tienda multimarca, nacida en Chile, de origen chileno, pero con trayectoria a través de toda Latinoamérica. Es muy acorde a nuestro perfil, ya que es una tienda multimarca, maneja muchas marcas y también se diversifica. Bueno, ahorita con la pandemia ha tomado gran impulso en la parte tecnológica, en la parte digital, y pues ya hablamos del gigante de las ventas online, que es Amazon. Amazon pues fue un pionero y revolucionó este tipo de ventas, que es a lo que le vamos a apuntar. También tenemos como antecedentes la experiencia en ventas online. El equipo está compuesto por dos personas que tienen emprendimientos de este tipo. Una de esas, pues, es mi emprendimiento, se llama KaiShop. Vamos más o menos 8 meses y a lo largo de estos 8 meses hemos implementado varias estrategias con las cuales pues, hemos visto estas interacciones, estos resultados que pues se pueden cuantificar y se pueden aplicar a lo que buscamos con Vitrina Wike. A continuación, presentamos el contexto. Listo. En cuanto al contexto, tenemos que en lo político se busca asociar a Huayca con el fenómeno de la economía naranja y los subsidios a la nómina de las empresas. En lo económico tenemos la disminución de ventas y tenemos también el contexto de los clientes que se tienen. En lo social y ambiental se cuenta de que Huayca es una empresa con responsabilidad social y ambiental, lo cual busca fomentar buenas prácticas. Y en la tecnología han venido implementando nuevos programas para hacer más eficiente y óptimo el tiempo en los procesos, así como la factura electrónica. Y en cuanto a lo legal, buscan tener un acuerdo con las marcas que participan para manejar precios similares. Actualmente manejan más de 60 marcas, las cuales pueden ir entrando o saliendo, depende de cómo vayan interactuando en la tienda. Está el equipo de trabajo encabezado por Mónica, las tiendas y almacenes de cadena, que serían la competencia, y su perfil de clientes son gente con conciencia ecológica y social. En cuanto a problemas, el mayor obstáculo que tienen es que perdieron su elemento diferenciador, que es la atención al público y la experiencia de compra, y como resultado han tenido disminución en el 50% de las ventas y su presencia digital siempre ha sido baja, aunque han buscado mejorar. Como expertos se va a revisar los trabajos que han hecho Daniela Bustillo y también Hernando Mora, quienes son expertos en el tema de mercadeo y comunicación. Y por supuesto Mónica, que es la propietaria y ha trabajado en administración y mercadeo. Listo. Como posibles soluciones, teniendo en cuenta los problemas que han surgido, muchos a partir de la pandemia, vemos que lo más importante es posicionarnos como una marca clara, o bueno, más que lo más importante es el precedente de esto, es establecer una marca clara, saber su misión, su imagen corporativa, su plan de comunicación, la reputación, todo eso lo tenemos que tener ya consolidado para iniciar la segunda fase, que es la integración de varias estrategias de mercadeo que se pueden implementar en la página web y en las redes sociales para así generar más visualización, más interacción y pues claramente más ventas. Por último, pues ya van estrategias diferentes como son la fidelización, la recompra y optimización general de los recursos digitales. Perfecto, gracias.
Buenas tardes, Mónica, me excuso por Mónica, que Mónica no pudo estar en este momento por temas personales. Mi nombre es Santiago y soy pues el líder de innovación de Vitrina Huayca. Listo. Primero, me parece que eh, pues los problemas fueron bien identificados. Yo voy a ir sobre todo pues, con los problemas y las soluciones, teniendo en cuenta que la información tratada es consecuente. Entonces, el primer punto es que el de las soluciones con el de establecer una marca corporativa clara es algo que, digamos que el tema de misión, visión ya está establecido. Lo que ahorita estamos trabajando y estamos trabajando con una empresa, es en la parte visual, sobre todo en el branding, porque, bueno, Vitrina Huayca ha pasado por 3 procesos. En el primero, donde se llamaba Vitrina Huayca, el segundo, donde cambió de nombre y cambió de imagen corporativa, y este que es el tercer momento, donde estamos volviendo a Vitrina Huayca y estamos, pues, retomando como aspectos para la nueva marca. Sobre todo, me gustaría que el grupo se enfocara en la parte de la integración de recursos de presencia digital, no tanto en la página web, porque es un proceso que ya se está dando, porque ya, digamos que con el equipo de Vitrina Huayca y con una empresa lo estamos realizando, pero más lo más importante sería cómo trabajar con el tema de las redes sociales. Y porque las implementaciones de fidelización y de recompra, que son, por ejemplo, algo que nos ha mantenido a Vitrina Huayca, es que nuestros clientes son muy fieles a nosotros porque confían en nuestros productos y porque nuestros productos nacionales, pues son buenos, ¿sabes? Dan como cuenta de la, como del buen trabajo. Entonces eso nos ha ayudado, pero pues sería bueno que andaran como en esos 2 puntos y ya, el resto, pues me parece que es consecuente. Gracias. Gracias. Y gracias chicos por la presentación. Digamos que la visual que tenemos ahí nos da un poquito más de información de primera mano. Ya a mí me tocó hacer un esfuerzo para tratar de desligar el cumplimiento de una tarea de la ejecución del proyecto. O sea, cuando estaban hablando de los aspectos PESTAL, me parecieron demasiado como concentrados en lo que se está haciendo, en lo que tiene que ver con la tienda y esos aspectos relacionados como como su estado actual, pero no tienen en cuenta el potencial que pudieran tener con el análisis de esos aspectos en un marco más amplio. O sea, que pudiera cubrir también las posibles soluciones, o sea, a las cuales ustedes están tratando de ver e implicar introducir esos aspectos dentro de ese análisis pestal. Porque acuérdense que eso lo que les va a dar es herramientas para poder llegar a soluciones concretas que sean coherentes con el problema. Entonces, creo que ahí haría un punto que tendrían que fortalecer. Profe, le doy la palabra mientras yo miro aquí en mis apuntes otras observaciones, ¿le parece? Ok, profe, gracias. Bien, muchachos. Bueno, de cara, digamos, a la rúbrica y al trabajo que ustedes nos presentan, tendría un comentario de entrada y es, pues bueno, en antecedentes nos nombraron varios por fuera de, digamos que se alejan un poco a los antecedentes de Wike en sí misma, que esos a veces, pues es uno de los 2 tipos de antecedentes que uno puede proponer y ustedes propusieron otros distintos y eso está bien. Pero me parece que el resto sí está, digamos que no sé si me equivoco, pero
no se nota una divergencia en el trabajo de pronto en mirar, como el profe Alfonso nos ha dicho en TPI, con una perspectiva holística, un abanico más amplio en el contexto, en las soluciones, y de pronto eso podría enriquecer. Yo creo que lo que nos muestran está bien, pero se podría enriquecer con una mirada un poco más amplia, sobre todo en el contexto, de pronto con un enriquecimiento, por ejemplo, de cifras. Ustedes allí en el problema veo que hay una cifra, que es la del 50% en la disminución de ventas. No sé si las demás de pronto por tiempo no se mostraron, pero sí es bueno que se sustente muy bien con cifras, con datos más puntuales, eh, sobre todo, por ejemplo, en términos de tendencias o evoluciones. Creo que la pregunta está suficientemente clara, suficientemente bien acotada, pero en la parte de las soluciones de pronto tendré un comentario, y es la articulación con las ODS. Allí nos mencionan 2 ODS, y de pronto la pregunta que me queda es si las 3 posibles soluciones impactan de igual manera las 2 ODS propuestas, o si de pronto hay una que priorizaría sobre la otra, ese tipo de cosas, como para, digamos que realmente ver el impacto de las soluciones y su relación con las ODS que ustedes están aquí viendo a colación. No sé, profe, si quieras agregar algo más. Profe. Sí, sí, perdóname. Es que estaba anotando precisamente esa de las ODS que también la tenía en referencia, aunque tú la planteaste muy puntualmente como esa relación con esos impactos que debería tener la solución, me parece bien importante. Y otra cosa que no tienen, que no mencionaron con respecto a lo que también les piden en la rúbrica, es las variables medidas de esas soluciones para poder hacer esa comparación y poder mirar cuáles realmente están, en qué medida esas soluciones estarían solucionando ese problema que ustedes están planteando a través de esa pregunta esencial que ponen ahí. Era como la anotación que me quedaba. Ahora no tengo más. Ah, bueno, que no tienen referencias tampoco. Listo, ¿podemos empezar? Listo. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4 y les queremos presentar cómo mejorar los modelos de vivienda teniendo en cuenta las condiciones de sus habitantes. Es importante aclarar que con modelo de vivienda nos referimos a la distribución y disposición de los espacios interiores. Para comenzar a hablar con el contexto social, dadas las condiciones de la pandemia, la crisis económica y el elevado coste de vivienda en el mercado por la compra de viviendas de estado, estratos 1, 2 y 3 ha cambiado. Bueno, en el contexto legal, para el cumplimiento de los estándares de metodología, nos basamos en la Ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo y por las guías de asistencia técnica para la vivienda de interés social en Colombia.
En el aspecto tecnológico, el aumento del uso de la tecnología y la conexión a Internet en Colombia cada día sigue aumentando. Por ejemplo, la proporción de personas residentes en Bogotá de 5 o más años que poseen un teléfono celular es alrededor del 84.5% de todos sus habitantes, de las cuales el 90.5% poseen teléfonos inteligentes y el 10.6% teléfonos convencionales, según el DANE 2021. En el aspecto económico debemos tener en cuenta, es sumamente importante los índices de desempleo debido pues, a la pandemia, cierre de negocios o quiebra de alguno de estos. Es muy importante ya que va enfocado en estratos 1, 2 y 3. Vamos a hablar ahora un poco del aspecto ambiental. Según la ONU, desde el 2016 el 90% de los habitantes en las ciudades respiraba aire que no cumplía normas de seguridad de la Organización Mundial de la Salud. Esto lo podemos ver en la ciudad de Bogotá con los sensores de contaminación que últimamente vemos en las noticias y con algunas medidas que se han tomado. En el 2018 también vimos que en Bogotá había 7 millones de habitantes, lo cual disminuyó con respecto a los años anteriores. Y uno de los factores es que la gente se estaba yendo a zonas cercanas, como Mosquera, Chía, Funza y Soacha, por temas de medio ambiente. Por esto, es evidente que a la hora de plantear un modelo de vivienda debemos tener en cuenta muchos de los temas ambientales, ya que la gente al buscar una tiene esto mucho en cuenta. Por el lado del factor político, en Bogotá el POT es el instrumento político de planificación y ordenamiento territorial de la ciudad. Esto incluye el ordenamiento de las zonas de vivienda, comercio, etcétera. Por esto, el POT ya tiene algunos estudios realizados sobre algunas formas óptimas de organizar las viviendas de las personas y desde Retail Intelligent podríamos tanto nutrirnos como aportar a el POT en la forma de cómo se estudian las locales, de forma que el POT tenga algunas consideraciones sobre nuestra información recolectada en nuestro modelo de vivienda. Listo, entre los antecedentes y recursos disponibles que disponemos para nuestro proyecto y para plantearnos nuestras posibles soluciones, contamos con la empresa Retail Intelligence, cuenta con ya una tecnología que ha realizado para el análisis de diferentes problemáticas, no estrictamente esta problemática, pero esos recursos tecnológicos que tienen, podemos comenzar de base con ellos. Vale, como actores lo dividimos en primarios y secundarios. Como primarios tenemos obviamente la población de estratos 1, 2 y 3, la empresa como tal Retail Intelligence, el gobierno y algunas constructoras. Como secundario pues ya tenemos como bancos, empresarios y pues ya como un estudio más profundo países latinoamericanos. En expertos tenemos a Juan David Bolaños, que es un Big Data, es un analista de negocios, tiene gran experiencia en este campo y tiene sumamente bastante como perspicacia en este tipo de proyectos. Y Arturo Vergara, que es nuestro CEO de Retail Intelligence. Como solución, la queremos plantear a partir de una herramienta tecnológica que nos permita analizar, recolectar y actualizar datos acerca de comportamiento del mercado de vivienda tipo BIS en Bogotá. Listo, desde la ingeniería queremos proponer cómo podemos desarrollar esa tecnología que pueda mejorar el modelo de vivienda en la ciudad de Bogotá. Buenas tardes a todos y un gusto. A mí me parece que la presentación fue muy concreta. Realmente lo que nosotros buscamos es darle seguimiento a todo lo que ha evolucionado a nivel de vivienda
y sobre todo con el impacto del COVID-19, cuáles serían las nuevas tendencias o las nuevas expectativas o las nuevas necesidades que surgen en los estratos modestos 1, 2 y 3 como parte de de una compra o de una adquisición de casas o de apartamentos. Creo que el contexto está bien explicado, tal vez pudiéramos mejorar algunos puntos, pero en general está bien. Sobre todo, tal vez la parte ambiental, que es en donde yo no sé si la parte ambiental es los nuevos espacios que busca la gente, que sean más amigables con el medio ambiente, o los materiales que se utilizan en las construcciones, que sean mucho más sostenibles. Me parece que por ahí pudiéramos mejorar o tal vez separarlo. Y en realidad yo veo que la infografía es bastante completa. Dejo a los profesores dar su opinión y estoy aquí por cualquier otra pregunta adicional. Gracias. Bien, muchas gracias muchachos por la presentación. Bueno, el primer comentario que tendría es de forma. Aquí creo que sí hay que decir que el balance entre texto e imagen no es el adecuado. Tenemos, es decir, el primer plano de la presentación no cuenta con material visual relevante. Tenemos de pronto el mapa, que sería lo único para resaltar, pero el resto es texto, y un texto que no sé si les pasa a la mayoría, pero en mi pantalla no lo alcanzo a leer con mucho detalle. Entonces, digamos que pierde un poco el propósito, la herramienta que se propuso, que era una infografía. Entonces, el comentario de forma allí. Respecto a comentarios ya en cuanto al contenido, reitero de pronto la invitación en este caso a ahondar en el trabajo con actores, de pronto mencionar brevemente qué se ha hecho como para que eso justifique un poco más y dé muestras del trabajo que hay detrás. Por ejemplo, ustedes mencionan estratos 1, 2 y 3 dentro de los actores primarios. Nos quedamos sin saber si están apenas mencionados o ya hay un acercamiento con ese tipo de población, y acercamiento de qué tipo y qué hemos adquirido de ellos que nos sirva como insumo a la propuesta o al problema que ustedes están abordando acá. Entonces, ir un poco más allá de solo mencionarlos. En las soluciones, bueno, el tiempo infortunadamente no alcanzó para que se explicaran bien las soluciones, entonces allí me siento un poco perdido en cuanto a qué tanta relación podrían tener esas soluciones en plural con la ODS y pues con el problema que ustedes están definiendo. Y finalmente, respecto a la pregunta, esto es solamente algo, pues digamos, poco más de forma, de pronto de rigor, pero la pregunta debe evidenciar cuán acotado ustedes tienen el problema. Recuerden que de pronto la idea inicial sea hablar de modelos de vivienda en general, en una tendencia general, pero como acá vamos a llegar a proponer un proyecto, pues es importante que ese proyecto, ustedes saben que debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre definidos. Y eso implica que debe estar suficientemente bien acotado, y la pregunta no pareciera que lo estuviera todavía. Hay que acotar un poquito más. Eso sería de mi parte. Gracias, profe Miguel. Sí, definitivamente la letra es ilegible y el contraste blanco, letra pequeña, en rojo, no solamente no es favorable para lo legible, sino que como que a mí me indica visualmente como si me estuvieran dando una información que es peligro, es, no sé, como de alarma, como de... eh, mm, tengan cuidado con el uso de los colores, porque los colores generan emociones en quien los están viendo, y ustedes tienen que comunicar de una manera adecuada para que sea recibida la información que ustedes están colocando. Primero no encuentro y realmente no miré en los otros, pero en este sí quería ver quiénes, de parte de los, o sea, para mí los principales actores
que deben estar acá son ustedes, y ustedes no están identificados en ningún lado. O sea, no se sabe quiénes son los actores principales de este proyecto. Segundo, a mí no me queda claro la pregunta esencial, cómo se relaciona con los antecedentes que están planteando. Cuando yo leo, agrando aquí mi pantalla y alcanzo a leer lo que están colocando de antecedentes y hablan de la empresa Retail Intelligence, no me queda claro por qué eso es un antecedente. ¿Qué es un antecedente? O sea, ¿antecedente a qué? Parte de los datos que escuché fue con respecto a cuántos teléfonos celulares había. ¿Qué tiene que ver eso con los modelos de vivienda? Ah, claro, tiene que ver con las condiciones de sus habitantes, pero más que los celulares, o sea, hay otras condiciones en las cuales, o sea, cuando ustedes me plantearon, arrancaron la exposición, me hicieron pensar en un enfoque y un alcance distinto al que al final percibí que ustedes estaban tendiendo. O sea, ahí hay algo que no están comunicando de manera adecuada, coherentemente. Entonces, tienen que revisar realmente cuál es el problema, cómo están planteando el problema y ese problema, cómo lo están soportando con cifras que soporten ese problema. Porque el problema que están planteando acá, si no estoy mal, lo leo otra vez, el comportamiento del mercado de compra o arriendo de vivienda en estratos bajos ha cambiado en el último año debido a la pandemia. No se conoce una herramienta que nos ayude a entender ese comportamiento. Ahí entra como primera medida la ingeniería creando una, a mí no me queda claro. O sea, definitivamente eso relacionado con cómo mejoramos los modelos de vivienda teniendo en cuenta las condiciones de los habitantes. Y después de escuchar al líder de innovación sobre cómo la idea inicial, o sea, creo que falta, chicos, trabajarle más para que ganen coherencia y puedan mandar un mensaje claro y contundente de cuál es el problema, cómo lo soportan y cuáles son las posibles soluciones. Esas soluciones, cómo impactan las soluciones, que tanto impactan el problema y las variables que están asociadas a esas soluciones tampoco están planteadas porque hay una sola solución, una herramienta y no hay un análisis con respecto a eso. Entonces, retomo lo que el profe Miguel decía sobre que estamos en una fase de divergencia donde tendríamos que tener un espectro más amplio para poder estar en este momento concretando, pero ustedes no pueden concretar si nunca han divergido. Vale, entonces ya estoy listo. Listo. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 35 conformado por David Vela, Sergio Ruiz y Alejandro Saavedra, estudiantes de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química e Ingeniería de Sistemas. Y les vamos a hablar un poco sobre el proyecto que vamos a realizar en la asignatura de TPI. En el año 93, el Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la Ley 99 de este mismo año, realizó un reordenamiento del sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. En este proceso se crearon las corporaciones autónomas regionales, las cuales son las encargadas de desarrollar políticas, programas y proyectos relacionados con la preservación del medio ambiente y el buen manejo de los recursos naturales. Para el caso de la zona suroriental del departamento de Boyacá, la entidad encargada se llama Corpo Chibor y tiene presencia en 25 municipios y su oficina principal se encuentra en el municipio de Garagoa. Al estar encargada de todos los proyectos ambientales de la zona, cuenta con una gran cantidad de información que va desde registros de datos de los recursos presentes en la zona hasta cartillas para crear conciencia ambiental, pasando por libros que pueden ser usados en investigaciones. Corpo Chibor, como empresa, está interesada en poner a disposición de la comunidad esta información, lo que nos lleva a la pregunta, ¿cómo aprovechar de la mejor manera la información de esta empresa? Para responder a esta pregunta,
hemos planteado cuáles son los problemas que se están presentando en la empresa. Uno de estos problemas es la falta de organización en la publicación de documentos, pues todos los documentos están en formato físico, implican un gran gasto de recursos en impresión y existe una posible pérdida de la misma por deterioro de estos documentos. Todos estos problemas tienen una raíz común que hace referencia al poco interés por parte de las directivas de CorpoChibor para hacer una gestión documental. Hasta el momento hemos buscado casos similares al que se está presentando aquí, de los cuales nos gustaría resaltar dos. En el primer proyecto se implementó una herramienta de software fácil de manejar para el soporte de la gestión documental de una empresa encargada en el mantenimiento de redes eléctricas. Esta es una tesis realizada en la Universidad de Piloto. Igual que en este caso, había un desinterés por parte de la gerencia para implementar sistemas documentales debido a los altos costos en los sistemas informáticos de propósito documental y sus grandes volúmenes de documentos físicos. Con la participación y apoyo de los empleados de la empresa, se implementó el software y como resultado se encontró que la toma de decisiones en 90%. Con relación al segundo proyecto, se implementó de manera similar un software especializado para la gestión documental de documentos, ya que se hacía de forma inmediata mediante la herramienta implantada, así como una notable ampliación en el espacio disponible debido a la reducción de documentos físicos. Para ver el estado de la empresa en el área, hemos realizado una reunión con la persona encargada de la gestión documental. Su nombre es María del Pilar Mora. Ella es una profesional que tiene gran experiencia en esta área y nos comentó lo que han podido adelantar hasta ahora, que es la realización de un inventario de los documentos con los que cuenta la empresa. Estamos hablando aproximadamente de 6.000 documentos, de los cuales únicamente el 10% están terminados, mientras que el resto se encuentra en proceso de revisión. Los principales temas que se han encontrado en los documentos son planes de gestión integral de residuos sólidos, plantas de tratamiento de aguas residuales, ecosistemas estratégicos y recursos hídricos. Como alternativas de solución, se tienen dos alternativas principales, las cuales están enmarcadas dentro de los objetivos 4 y 13 de desarrollo sostenible de la ONU. La primera se basa en donde las personas puedan acceder a toda la información con la que cuenta CorpoChibor de una forma más fácil y rápida. A estos puntos los hemos denominado islas de conocimiento y pensamos que podrían ubicarse en alcaldías, universidades o incluso colegios. Con respecto a la segunda solución, dado que proponemos apoyar a la empresa como consultores en la selección de una empresa especializada en la implementación del software de este tipo que se adapte a sus necesidades. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Quiero darle las gracias al grupo por el trabajo realizado en la infografía, realmente está muy interesante y creo que son muy acertados los antecedentes. Quisiera hacer una precisión en relación con el tema de las causas del problema. Yo diría que está un poco más enfocado a la escasez de recursos económicos en las corporaciones para poder atender temas de gestión documental debido a que pues no es no es la naturaleza de las corporaciones destinar sus recursos a temas de gestión documental, somos más un proceso de soporte. Entonces, aunque generamos mucho conocimiento, a veces no se cuenta con recursos para poder desarrollar iniciativas de esta naturaleza. Gracias por la investigación de posibles soluciones. Creo que hay algunas que son muy interesantes.
Y bueno, otra precisión chiquita, no soy directora en gestión documental, soy responsable del proceso. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias chicos por la exposición. Varios comentarios, o sea, la relación entre imágenes y texto es muy pobre en la infografía y el hecho de que ustedes referencien y coloquen un icono con una gran área de referencias que uno va a buscar y solamente tiene la 1 y la 2, que son las que están ahí al ladito. Creo que no amerita hacer eso, ¿no? Es ponerle trabajo a uno para poder ir a mirar la referencia 1 y 2, que claramente tenían espacio ahí para colocarlas. O sea, no, para eso no se utiliza ese tipo de códigos y no le da a uno la información concreta. Y ustedes están hablando, ahorita me quedó, tienen que tener muy claro, la segunda solución que ustedes están planteando es para contratar una empresa especializada y según lo que acabo de oír de la líder de innovación, la empresa no tendría recursos para eso. Entonces, yo creo que solamente estarían planteando, desde lo que estoy entendiendo, una sola posible solución, que son las islas del conocimiento, hasta donde tengo entendido. ¿Qué más estaría por acá? Ustedes están hablando de gestión documental, porque arrancan con una pregunta de cómo aprovechar la información de Corpochivor. Ojo porque puede hacerse de diferentes maneras, ¿no? O sea, la información que se está generando por parte de Corpochivor o que se ha generado durante tanto tiempo, depende para qué se va a utilizar esa información, o sea, o sea, cuando ustedes se plantean la pregunta, ¿cómo aprovechar la información de Corpochivor? Yo pienso en muchas cosas. Una puede ser, yo lo puedo aprovechar internamente, o sea, le busco un propósito a la información de Corpochivor, pero creo que no es eso lo que ustedes están planteando. Ustedes están planteando es más como, y corrígenme si la percepción que tuve fue equivocada, ustedes están planteando más es cómo divulgar la información de Corpochivor de una manera más eficiente, más que llegue a más personas, que la usen quien la tenga que utilizar, que llegue a quien la va a usar, etcétera. Pero fíjense que yo replantearía esa pregunta esencial para hacerla, porque según eso el problema sería, para mí, iría en otra dirección. Ustedes, si no, con el triángulo invertido están planteando el problema. No, sí, están planteando como aristas de ese problema, ¿cierto? Mm, no sé, a mí me parece que les falta más análisis del problema para que lleguen realmente a una solución adecuada. Profe Miguel, si quiere continuar, por favor, mientras yo miro otros apuntes. Ok, profe, gracias. Bueno, muchachos, coincido con los comentarios que escuchamos anteriormente. Entonces, la parte de las posibles soluciones en estos momentos está en singular, porque estaríamos descartando la segunda al parecer. Eso como consecuencia de que habrá que redactar la pregunta en el título, porque pues como la profe lo mencionaba, es aprovechar, no es claro, y segundo, hay que hacer énfasis en aras de acotar mejor el problema, que el asunto es de pronto la falta de recursos para la gestión documental de la que carecen las corporaciones, como lo mencionaba la líder de innovación. Entonces, si le agregamos eso, cambian muchísimas cosas en lo que ustedes nos presentan. Entonces, de acuerdo con eso, de acuerdo con el asunto de las referencias, el asunto del balance de imagen y texto en la herramienta infografía que se está utilizando para transmitir la información, de pronto agregaría que en el contexto no hay una claridad en cuanto a cuál es ese contexto desde todas las perspectivas del problema.
de pronto, entre otras, porque se evidenció que el problema todavía no está bien claro y bien acotado. Y también parte de actores y expertos. Entonces, dentro de los expertos está la líder de innovación, con la que, de acuerdo a la exposición, hay un acercamiento, un gran acercamiento, o sea, han habido reuniones con ella, pero faltan otros con los que se haga el mismo ejercicio, el mismo trabajo, y se pueden hacer también asimismo con los actores de todo tipo. Es bueno acá, por ejemplo, resaltar para qué, como lo decía la profesora hace un momento, qué es lo que se logra con el aprovechamiento de esa información, es decir, de la gestión adecuada de la información, para qué, en dónde es que se impacta y cómo se impacta, a quiénes impacta la solución de ese problema que ustedes están describiendo acá. Entonces, en la medida en que se acote mejor y se resalten esos puntos, pues lo que ustedes proponen empieza a justificarse muchísimo mejor, pero por lo pronto hay que trabajar más en lo que nos presentaron. No sé, profe, si tengas comentarios finales. Que tampoco presentan a los actores principales que son ellos en la infografía, porque sí hicieron una presentación general de quienes participaron, pero no en la infografía. No más, Miguel, gracias. No, no, tampoco. Listo, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Gutiérrez y hago parte del grupo 134, el cual me va a permitir presentar. Está conformado por Gabriel Vázquez, Andrés Chaus, Joan Alexis Delgado, Eliana Ortiz García y Cristian Camilo Pinzón. Ahora bien, para iniciar les tengo una pregunta. ¿Cuántas veces han pensado en cultivar en su casa, pero por factores como tiempo, pereza o desconocimiento no lo han logrado? Con esta idea en la mente quiero contarles sobre dos grandes proyectos que hay en el mundo. Uno de ellos es Lufa Farms, ubicado en Canadá. Este proyecto consiste en invernaderos ubicados en los tejados de los edificios, y el otro proyecto es Grow Tents, el cual consiste en estructuras tipo tiendas, las cuales permiten un crecimiento óptimo de las plantas, pero presenta una pequeña desventaja, y es que son bastante costosas en relación a lo que ofrecen. Ahora bien, traigamos este tema a nuestro país. ¿Sabían que en Bogotá el 100% de las huertas urbanas son con fines de autoconsumo y que solo 3 localidades de Bogotá no cuentan con estas huertas, como lo son Sumapaz, Usaquén y Santa Fe? Con esto que les acabo de contar, encontramos que existen políticas que regulan el uso de las semillas, así como el uso de las huertas urbanas. Además, que las personas pagan por tener o adquirir un cultivo en su hogar, con tal de que este se vuelva pues un hobby y se pueda compartir en familia, y a estas personas se les denomina ciudadanos voluntarios, las cuales están comprometidas con un modelo alimentario sostenible. ¿Y cómo hacen esto? Se realiza mediante el aprovechamiento de tecnologías que hay actualmente, como es la hidroponía, la cual es una tecnología que colabora con el medio ambiente, ya que gracias a estos cultivos se puede reducir la contaminación de la ciudad, y además se puede hacer de una forma libre, sin la preocupación de ser demandados, ya que esto es de dominio público. Como les acabo de contar, llegamos a la pregunta de si es posible cultivar fácil, sencillo y divertido en el hogar. Para esto revisamos quiénes podrían estar interesados en este tema. Uno de los actores es la ciudadanía, ya que busca alimentarse bien, tener un hobby y contribuir con el medio ambiente. El otro es el Jardín Botánico de Bogotá, ya que es el encargado de la agricultura urbana, así como las alcaldías y el Ministerio de Medio Ambiente, los cuales buscan un desarrollo sostenible. Sin embargo, para este momento el Ministerio no presenta ningún tipo de jurisdicción sobre las huertas urbanas, y para ello existen entes como la FAO, la cual busca la seguridad alimentaria y el consumo responsable. Finalmente, encontraríamos a las empresas de los insumos e implementos agrícolas, las cuales nos van a colaborar
con el apoyo de las posibles soluciones que presentaremos más adelante. Como expertos contamos con 4. Está Brian Ochoa, que es ingeniero agroforestal; Luis Carlos González, ingeniero mecánico; Álvaro Parrado, ingeniero agrónomo; y Beatriz Segura Osorio, que es técnica en agricultura urbana en el sector de Barrios Unidos. Pero todo esto nos lleva a 4 soluciones. La primera es una aplicación o juego que enseña cómo cultivar por medio de niveles, dando una idea a la persona qué hacer en la casa, teniendo en cuenta variables como exposición solar o cantidad de agua requerida por el cultivo. El segundo son jardines verticales que cuentan con control de riego automático y sensores por niveles que permitan conocer el estado vegetativo del cultivo. La tercera son las huertas urbanas comunitarias, las cuales mediante asociaciones comunales se pueden lograr cultivos autosuficientes. Y el último son invernaderos indoor y outdoor, los cuales son adaptables en los hogares con el fin de que los usuarios puedan adquirir un proceso de tener su cultivo como hobby. Presenta un sistema de control de automatización total que controla variables como luz, temperatura, riego, humedad, lo cual le va a permitir al usuario tener cada cierto tiempo su cosecha de los productos sin que las plantas se mueran. Y finalmente, con este contexto que les acabo de brindar, nos decantamos por la solución de los invernaderos indoor y outdoor, ya que estos atienden a los ODS 11 y 12. Atienden al ODS 11, ya que el crecimiento poblacional estimado muestra que va en tendencia hacia el aumento. Por tanto, es importante generar una alternativa que permita suplir una fracción de las necesidades alimentarias, cumpliendo así las metas de la Organización Inclusiva Sostenible, y en donde se tenga en cuenta que la satisfacción de las necesidades del presente no tiene por qué intervenir ni comprometer la satisfacción de las necesidades futuras. Y el ODS 12 responde, ya que apoyan a la no disminución de la capacidad de la base de los recursos naturales, apoyando patrones sostenibles de producción, consumo y postconsumo en países en vía de desarrollo. Muchas gracias. Sí, perdón, es que tengo, creo que mala recepción y estoy escuchando entrecortado. Gracias. Me avisan si no me están escuchando, por favor. Bueno, los comentarios de pronto, quisiera empezar por uno que estaba revisando respecto al final las soluciones que me parece importante resaltar. Ustedes proponen como pues, 4 soluciones, 4 posibles soluciones. Yo creo que la primera en realidad es transversal a las otras 3, o sea que la pueden integrar a cualquiera. La aplicación la podrían integrar y enriquecer cualquiera de las otras 3 opciones en realidad. Entonces, podrían hablar de 3 posibles soluciones donde hablen jardines verticales automatizados, huertas urbanas comunitarias e invernaderos indoor y outdoor inteligentes, cualquiera de los 3 casos con aplicación, con una aplicación para celular como valor agregado que le facilite las cosas al usuario. Yo creería que esa puede ser en realidad, porque el hecho de tener la aplicación celular implica que detrás tenga que haber un cultivo, ¿cierto? Entonces, pues creo que en realidad puede servir más bien para los 3 casos. Eso respecto a la parte de las soluciones. Respecto a la identificación del problema, bueno, no sé si fue por los problemas del audio que en algunos momentos quedé un poco entrecortado, pero no vi muchas cifras y un problema siempre es bueno sustentarlo con cifras. Entonces no sé si de pronto estén por ahí, no las vi, pero al margen de para resaltar, es muy importante que, bueno, sí estaban las de las estadísticas, estas
alcancé a ver si la imagen. Entonces es bien importante que esas cifras estén articuladas con el impacto que está generando, el impacto negativo que está generando actualmente el problema y consecuentemente cómo esas cifras van a cambiar cuando el problema sea resuelto, que eso es lo que se busca, ¿no? Generar un impacto positivo sobre unas variables específicas. Entonces, esas cifras realmente son un primer acercamiento a esas métricas que ustedes van a utilizar más adelante para decir, vea, nuestro proyecto tuvo un impacto positivo, esta es una forma de medir el éxito porque estas cifras cambiaron, al principio eran de esta manera y ahora son de esta otra. Entonces esas son las cosas que nos van a ayudar al final del proyecto, de la ejecución del proyecto, cuando ya hablamos de del cierre de un proyecto, a determinar qué tanto éxito terminó teniendo. Y de pronto, para no extenderme mucho más, la parte de la pregunta me parece que es interesante, es llamativa, pero me asalta la duda de qué tan amplia es. Porque pues hablamos de sencillo y divertido en el hogar en términos generales, pero no sé si, por ejemplo, ustedes, por lo que vimos en las cifras, de las estadísticas que nos mostraban y en otros apartados de la exposición, pareciera que se están centrando en agricultura urbana en Bogotá. Entonces, eso sería bueno también aclararlo porque la pregunta por sí sola no nos diera la impresión, no sé si a todos, pero a mí me diera la impresión de que no está suficientemente acotado el problema, porque cuando hablamos del hogar, de pronto no puede ser la misma solución acá que de pronto en ciudades más pequeñas o con climas distintos. No sé qué tanto eso termine afectando alguna o todas las propuestas de solución que ustedes nos traen. Que reitero, pues por lo que vi, se centra en Bogotá, pero entonces si es así, es bueno que eso quede claro, empezando por esa pregunta esencial. Esos serían mis comentarios por lo pronto. Sí, siguiendo con el tema que está planteando el profe, con la pregunta, esa pregunta esencial, y relacionándola con la solución que ustedes le están dando el visto bueno, ¿cierto? La inclinación de la balanza hacia los inventarios. Digamos que la forma como llegaron a decir que se iban a decantar por lo de los invernaderos in y outdoors, completamente automatizados, no es claro comparado con las otras soluciones, porque están diciendo que eso lo escogieron porque la solución está relacionada con los ODS 11 y 12, como si las otras soluciones no estuvieran relacionadas con los ODS 11 y 12. Entonces, no hay una razón evidente en la exposición para que nos dejaran ver por qué esa de los invernaderos in y outdoor son mejores que las otras soluciones. Entonces, ojo con eso, porque una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa lo que las cifras darían, que son precisamente una muestra de que faltan esas métricas que hablaba el profe Miguel. O sea, ustedes necesitan esas métricas para poder comparar las soluciones y decir, oiga, esta solución impacta más para volver esos datos negativos positivos, como lo mencionaba el profesor Miguel, o impacta menos. ¿Ok? Entonces, pilas porque ahí están tomando decisiones como sin soporte. Adicionalmente, si ustedes plantean la de los invernaderos in y outdoor y tienen en cuenta esta pregunta, estoy de acuerdo con el profe Miguel, la pregunta es muy amplia. O sea, esa pregunta esencial que debería ser la evidencia del problema, acotado con todas sus preguntas de cómo, por qué, para quién, desde cuándo, para cuándo, etcétera, si no se soluciona. O sea, digamos que la pregunta esencial debería estar mejor acotada para poder enfocarlo al problema. Y pues la pregunta es muy interesante, no hay duda. Es
muy sencilla, pues, también, pero por ejemplo, ahí nos dejan quiénes podrían, mejor dicho, quiénes serían, y no me acuerdo qué estratos ustedes quieren impactar, porque según eso ustedes no han tenido en cuenta, o en la pregunta no está el costo, y por el hecho de que están contemplando invernaderos automatizados completamente, quiere decir que no creo que sean para estratos bajos, y si son para hogares, ¿no? No para, porque es que o sea, si están hablando es posible cultivar fácil, sencillo y divertido en el hogar, pero una de las soluciones es unas huertas urbanas comunitarias. No sé, no le veo relación, de pronto la hay, pero digamos que habría como una pequeña incoherencia ahí. Tienen que definir, acotar mejor el problema para poder llegar a una solución que realmente sea impactante, que su proyecto realmente sea innovador y le solucione algo a alguien. Porque si no, pues solamente llegaríamos a plantear otra opción para unos cuantos y no se tiene ningún impacto. Se acabó el tiempo. Ya no te preocupes. Vale. Ay, no, una cosa chiquita, pero que es bien importante, perdóname, mientras se alista el siguiente grupo. ¿Cuál es el siguiente grupo? Listo, mientras se alista el 137, chicos, ustedes mencionan la FAO que está interesada en el proyecto. ¿La FAO de Estados Unidos está interesada en su proyecto? Me pareció curioso, pero si es así, felicitaciones. Listo, muy buenas tardes, compañeros y profesores. Nosotros somos el grupo 137, Automatización de Cultivos Agrícolas. Nuestra pregunta es cómo la automatización de bajo costo ayuda al desarrollo de los cultivos en pequeños y medianos productores de fresa de la región cundiboyacense. Para introducir el proyecto, bueno, tenemos los antecedentes, donde se encuentran procesos tecnológicos y automatizados en el cultivo de fresa, donde se busca una mejora en términos de ergonomía, recolección, selección, clasificación y manejo de post cosecha de la fresa. También se tienen proyectos de automatización a bajo costo aplicado a otros tipos de cultivos, donde se basan en el diseño de lógica cableada y lógica programable, teniendo una solución combinando hardware y software, tal es el caso de las tarjetas de desarrollo Raspberry y Arduino. Ahora, pues, en el análisis PESTEL tenemos en el contexto político que el gobierno, por medio de los planes de desarrollo territorial, quiere identificar y atender las diferentes problemáticas que tienen los agricultores. También para el contexto económico, tenemos que que el periodo de vida de la pobreza genera un alto espectro a nivel nacional. Entonces, por medio de eso se busca con el plan de desarrollo que se tiene, aumentar o fortalecer las redes de los diferentes agricultores, las redes comerciales dentro de los diferentes agricultores. Dentro del contexto social tenemos pues un intento de mejora en la calidad de vida para las comunidades que cultivan fresa, ya que muchas de estas pues no aceptan la tecnología dentro de su plan de negocio. Sabemos que con eso podemos mejorar la calidad de vida de ellos. Dentro del aspecto tecnológico, tenemos identificada una carencia bastante alta en Colombia, pero dentro de los planes de desarrollo para los próximos 5 años se plantea incrementar el rubro del presupuesto en un 400% para la inversión tecnológica, sobre todo para la parte de riegos y de mecanismos. Dentro de la parte ecológica o ambiental, tenemos que el uso de pesticidas, eh, debido a los métodos que se usan, los métodos tradicionales que se usan, generan bastante daño al ambiente que rodea. Y también tenemos el uso del medio del agua. Sabemos que pues, el agua es un recurso no renovable y entre más lo podamos ahorrar, pues sería bastante mejor. Y dentro del aspecto legal tenemos identificada una patente china que
realiza un proyecto similar para la parte de automatización agrícola, y tenemos las leyes que regulan el sector agro y la tecnología dentro de ese sector en nuestro país. Bueno, dentro de los actores que tenemos están los productores locales, los agricultores pequeños y medianos, y tenemos identificado una de la familia de nuestros compañeros, de nuestro compañero Felipe. Ellos tienen un cultivo de fresa. Entonces, por medio de ellos y con las asociaciones que aquí presentamos, generar una financiación investigativa con la cual pues, se pueda, dentro de el cultivo que ellos tienen, implementar el proyecto que podemos proponer. También tenemos a la Universidad Nacional como una fuente de pues, apoyo en la parte de investigación, y tenemos a ProPlantas como un aliado o una competencia debido a que manejan un plan de negocio similar. En el problema tenemos que la falta de accesibilidad a la tecnología impide el crecimiento de los medianos y pequeños agricultores. Ese es nuestro problema principal. Dentro de problemas que también tenemos, es que debido a la insuficiencia tecnológica del país, Colombia no puede explotar el potencial exportador que tiene. Asimismo, la falta de tecnología ha generado una escasez en la oferta de la fresa. Esto pasó en el año 2016, donde pues, no se pudo cumplir con la demanda del producto dentro del país. También tenemos que la falta de accesibilidad a la tecnología por parte de los pequeños empresarios o los pequeños agricultores genera un monopolio por parte de las grandes empresas. También tenemos pues, que el cambio climático se tiene que para el año 2030 haber un aumento de 2 grados. Esto varía el nivel de las precipitaciones, afectando los periodos de lluvia y de sequía. Dentro de las soluciones que proponemos, tenemos dos grandes frentes. Una va enfocada hacia la recolección de datos mediante las tecnologías de la información para poder conocer la viabilidad del clima con información obtenida y la disponible en bases de datos. Por otro lado, tenemos el otro frente, que es la búsqueda de desarrollar un prototipo de control que sea fácilmente adaptable, de bajo costo y que permita monitorear las condiciones de humedad para el cultivo y que permitan un riego óptimo. Pues ya, bueno, tenemos dentro de los expertos que nos podrían ayudar a Hernán Mauricio Albarracín, profesional en diseño industrial, y tenemos al ingeniero mecatrónico y magíster en automatización, a Hernán David Mateus Jiménez, también de la Universidad Nacional. Muchas gracias a todos. Gracias. Este es el último grupo, ¿cierto? Listo. Chicos, me gustó mucho la infografía, me gusta el manejo de colores, me gusta el balance en textos e imágenes, pero no me quedaron muchas cosas claras. Entonces, me gustaría que me repitiera, a ver, otro del grupo que no sea Jaime, que creo que fue el que expuso, me dice exactamente cuál es el problema que van a trabajar. Chicos, del equipo. ¿Solo está el expositor? Bueno, yo. Miguel Ángel, dale. Principalmente la falta de accesibilidad de la tecnología, por eso queremos hacer un prototipado, o bueno, los dos grandes frentes, que eran atacar con medición, o sea, hacer un equipo de control Espérame económico. un minuto, perdóname, O sea, pero es que es lo de la falta de accesibilidad a la tecnología, era lo que presentaron como otros de los problemas, pero primero hablaron de un problema general, y dijeron, este es el problema principal, y cuando yo fui a mirar cuál era este, porque estaba escribiendo, ¡pum!, se desapareció y apareció otra ventana que tenía 4 ítems, y el primero o el segundo es el que tú estás mencionando, Miguel Ángel. Entonces, ¿cuál fue el problema principal? Porque ese de la falta de accesibilidad era uno de los problemas adicionales que ustedes habían visto. Sí, señora. Entonces, o sea, el principal es que muchos de los agricultores pequeños y medianos no tienen acceso a la tecnología, y por eso la parte política intenta suministrar inversión tecnológica para que estos tengan una mayor productividad. Listo, Miguel Ángel, ¿me lo pueden mostrar en la infografía? ¿Dónde está escrito ese problema general?
Pues este es el principal, como lo decíamos, y pues con Ah, la... ok, perdóname, no lo ubicaba un minuto. La falta de accesibilidad a la tecnología impide el crecimiento de las medianas y pequeños agricultores. Y entonces el que estaban desplegando que tenía 4, ¿cuál era? Son los otros. Eso es, bueno, qué pena. Ok, Habla. ya. La falta de dinero por parte de pequeños. Listo, no, tranquilos, no se preocupen. Dejémoslo así, porque es que no tenemos tampoco mucho tiempo para hacer toda la divagación. Y me da pena quitarle tiempo al profe Miguel para sus observaciones. Voy a lo siguiente, chicos. En el problema general, ustedes están hablando de la falta de accesibilidad a la tecnología y sin embargo están hablando de, miércoles, es que no sé, estoy despistada están hablando de que uno de los actores tiene un plan de negocios similar al de ustedes. O sea, el proyecto de ustedes es un plan de negocios, el proyecto de ustedes, no sé. O sea, a mí me despistaron porque ya sé que van a trabajar como con un prototipo que es el cultivo de uno de los integrantes de la huerta de uno de los integrantes de la finca que tienen un cultivo de fresas, ¿cierto? Y con ese van a hacer el planteamiento, pero la solución es una recopilación de datos, o sea, hay como 6 opciones, pero solamente mencionaron 2, ¿cierto? Y esas, si hay recolección de datos, eso tiene que ver con la falta de accesibilidad de la tecnología que impide el crecimiento de los... O sea, a mí me parece que no hay relación entre una cosa y la otra, chicos. O sea, una cosa es lo que están planteando de soluciones, otra cosa es lo que están planteando de problemáticas. Y, o sea, ¿cómo la automatización de bajo costo ayudaría al desarrollo de los cultivos en pequeños y medianos productores? Yo creería que entonces lo que van a hacer es una propuesta de cómo se puede hacer automatización de bajo costo. Pero eso no tiene que ver con la falta de accesibilidad de la tecnología. A no ser que sea porque si es de bajo costo, entonces van a mejorar la accesibilidad, pero apenas es una punta de todas las aristas que tiene el problema. Entonces, no sé, a mí me parece que les hace falta concretar más, hacerlo más coherente. No sé si de pronto el profe Miguel me ayude a hacer más concretas las observaciones, porque realmente estoy procesando lo último que me están diciendo para, para las observaciones que yo tengo aquí anotadas. Profe Miguel, ¿me ayuda? Ok, profe, gracias. Bueno, no sé si de pronto esto que voy a decir vaya por exactamente la misma línea, pero yo sí percibo que se desdibuja un poco la relación entre el título y la definición de problema que nos dan con las posibles soluciones en cuanto a que primero, pues no es claro cómo esas soluciones que en algunos casos de las 6 que se mencionaban, algunas eran tan específicas, monitorear creo que variables específicas, cómo eso realmente ya nos garantiza el crecimiento de esos medianos y pequeños agricultores. Eso por un lado. Por otro, no entiendo de pronto por qué damos por hecho, o bueno, seguramente ustedes lo sepan, pero hay que justificarlo, que es un problema de accesibilidad a la tecnología, lo que impide que esos productores medianos y pequeños crezcan. No hay otros problemas distintos al hecho de que no hay acceso a la tecnología, de pronto un problema político, por ejemplo, que no tiene un respaldo gubernamental para que ellos accedan a un mercado competitivo, etcétera, etcétera. Entonces, yo quedo con la misma sensación de que no es clara la relación entre lo que nos están presentando y bueno, hay otros comentarios adicionales que aprovecho también para hacer. Por ejemplo, de nuevo, los expertos los mencionaron bien, pero no supimos nada acerca de ellos qué han aportado o cómo plantean, qué plantean aportar en el proyecto. Y en los actores, si bien hubo algo interesante que ustedes realizaron, que de pronto fueron los únicos, mencionar a ProPlantas como competencia, porque eso es un actor importante en un proyecto, saber con quién vamos a competir, a quién le va a afectar negativamente lo que yo voy a hacer. Pero entonces volvemos al comentario que hacía la profe. Realmente ustedes están proponiendo ahí entonces es una idea de negocio al final,
porque pues si va a haber competencia, si alguien ya está haciendo algo parecido, entonces, ¿cómo entran ustedes a jugar ahí en ese mercado y al final, cómo es que esto es comercializable o cómo es la cosa? Creo que quedan muchas preguntas abiertas con lo que se mencionaba. Pero creo que lo central es lo que la profe estaba mencionando y lo que intenté comentarles también, y es esa relación poco clara entre, entre una cosa y otra. No sé si realmente, empezando porque no sé si realmente vamos a partir de que el asunto es falta de automatización y punto, o si hay más cosas detrás distintas a un problema exclusivamente tecnológico. Sí, ¿puedo anotar una cosa, Miguel? Claro que sí, profe. Profe, listo. Gracias. Es que hay otra cosa que me dejó con inquietud, y es que cuando ustedes plantean los antecedentes, hablan de la fresa, de los que ya existe un trabajo sobre el cultivo y post cosecha, etcétera, muy concreto, y dicen que los otros trabajos en los antecedentes que plantean es proyectos de, creo que lo mencionan así, de bajo costo, basados en lógica cableada y lógica programable, y basados en Arduinos y BlackBerry, pero no dicen cuáles. O sea, hablan de algo tan general que no es, no tiene ninguna referencia concreta. Tampoco cuando hablan de, ustedes dicen en los aspectos PESTAL, no hablan con cifras. Y cuando hablan con cifras mencionan 400% de aumento para riesgos, no, para riego, pero no dicen quién, o yo no lo escuché. Puede que lo dijeran, pero yo no lo escuché. En la parte de social, perdóname un minutito chiquito, nomás termino esta. En la parte social, ustedes dicen, como aspecto a analizar, intento de mejorar la calidad de vida, pero ¿cómo así? Intento de mejorar cuál calidad de vida si no han dicho cifras de cómo es la calidad de vida que quieren mejorar. O sea, ojo con esos planteamientos tan generales y tan superficiales, chicos. Sí, por favor, sigue, ya terminé. Le doy la palabra al profe Miguel, si quiere esto, por favor. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, interesante el trabajo que se ha realizado, muchachos. Yo quisiera resaltar de pronto algunas tendencias generales que noté, que de pronto sean asuntos circunstanciales, de tiempo y demás, pero me parece que la parte de actores y de expertos está débil aún en prácticamente todos los casos. Tenemos que tomarnos muy en serio el trabajo con ellos, no solo quedarnos en que existen y en mencionarlos y en ver qué encontramos por ellos en Google y ponerlo ahí, sino realmente ir y reunirnos y tener información, hacer entrevistas, hacer encuestas. Hay por allí en el sílabus hay un anexo sobre técnicas de recolección de información. Úsenla, por favor, pero que se evidencie esa información desde las fuentes primarias que son actores y expertos. No pretendan, porque será un fracaso rotundo, proponer, formular su proyecto solamente con lo que ustedes 4 o 5 puedan idear alrededor de, a través de un computador y ya. No, tienen que ir con las fuentes principales y tener esa información de primera mano. Creo que esa es como mi comentario más importante. El otro es, Profe no, Miguel, antes de que pase al otro, ¿puedo hacer una adición a ese comentario? claro que sí, profe. Listo, es con respecto a que muchos, el trabajo con actores, como lo está planteando el profesor, es inmensamente importante. O sea, no quiero quitarle esa importancia, sino que también tienen que considerar otros expertos
que ustedes encuentran en la literatura o en la página web o de trabajos o de científicos que han trabajado con algo, que han encontrado algo, esos también son expertos, aunque no son los expertos con los cuales ustedes van a trabajar en el sentido de que van a tener interacción directa para poder aplicarlo en su proyecto. O sea, lo que está diciendo el profe Miguel es muy importante y tienen que hacerlo, pero también pueden ampliar ese espectro de expertos con información que recolecten de esos expertos a través de artículos, de revistas, de congresos, de etcétera, depende del área del campo que vayan a tener y también hacia dónde están enfocando las soluciones. Entonces los expertos también van a empezar a aparecer más expertos todavía a ese respecto. Profe, siga con el segundo aspecto. Gracias. Gracias, profe. De hecho, ese era precisamente el segundo punto que quería mencionar y lo mencionaste perfecto. Qué Y es la pena. invitación, no, tranquila, profe, está muy bien. La invitación a la divergencia, a que hay dos tipos de antecedentes que podemos, que ustedes pueden concentrarse en buscar, y es los antecedentes propios de la corporación o la empresa sobre la cual ustedes están trabajando o con la cual ustedes están trabajando, o de pronto de la ciudad o de la comunidad específica. Ese es un tipo de antecedente, como ellos mismos anteriormente intentaron solucionar el mismo problema, pero el otro, y muy importante, es el que menciona la profe Dolly, y es irse al otro lado del mundo y a través de bases de datos especializadas y trabajos de investigación, ver en contextos similares, obviamente no van a ser idénticos, qué se ha hecho para atacar un problema también similar, tal vez no idéntico, y como ya lo mencionaba, tal vez no todo vaya a servir, pero, o no todo aplique 100% a lo que ustedes proponen, pero sí bastante, y eso les puede generar una visión divergente, holística de lo que están proponiendo. Y el tercer punto, ya para finalizar, revisen una y otra vez qué tan bien acotado tienen el problema. En algunos casos se nota, y creo que es en varios, que el problema sigue muy abierto, que no hay claridad hasta dónde van a llegar ustedes. Recuerden, muchachos, que, bueno, ahorita estamos hablando todavía de problema, pero el problema, en la medida en que esté bien acotado, les facilita la formulación del proyecto, porque es que el proyecto debe tener, como lo dije por ahí en algún momento, un inicio, un periodo de ejecución y un cierre definidos. Eso caracteriza un proyecto. Ahora, si lo de ustedes es una idea de negocio, es distinto, pero pues yo estoy hablando solo de los casos en los que el trabajo que ustedes están haciendo desencadena en proyecto. Entonces, el hecho de que eso debe estar muy bien definido, en particular el cierre, hace que ustedes tengan que inexorablemente concentrarse en una comunidad específica, con unas características específicas, y acotar y definir todo muy, muy bien para que pues poder garantizar que eso va a terminar específico, ¿no? Dentro de la formulación de ese proyecto. Entonces, revisen muy bien qué tan acotado tienen eso. Ustedes pueden decir en estos momentos, no, pero es que nuestra solución eventualmente va a servir a mucho más allá. Ah, bueno, sí, eso puede ser cierto, pero habrá que ver en qué circunstancias es eso realmente cierto o qué toque modificar de pronto en una segunda fase del proyecto o algo así para que podamos hablar de un despliegue mayor o cosas por el estilo, pero esa formulación implica que deban acotar bastante bien ese problema. Listo, profe, eso sería todo de mi parte. Sí, adicional a lo que tú estás planteando con respecto al problema, yo les hago un llamado adicional a que en la mayoría ustedes debieron haber encontrado muchos problemas. Y no es que en TPI se les diga, desconozcan todos y enfóquese y solamente miren un problema. No, hagan uso de las herramientas que tienen para el análisis de los problemas, o sea, el análisis de la problemática. Entonces, diferencien entre problemática y problema, donde en la problemática van a tener un conjunto de problemas asociados y relacionados entre sí. Una de esas técnicas es la del árbol de problemas, donde ustedes claramente identifiquen problemas causa y problemas consecuencia. Y de esa manera ustedes pueden trabajar más claramente con esos alcances que estaba planteando el profe Miguel y poder concretar
a qué solución, a que la solución más bien que vayan a encontrar es la que les va a impactar más, en una mayor proporción, la solución el problema, la solución del problema, sí, que perdón la redundancia. Y la otra anotación que el profe Miguel hizo en casi todas las intervenciones para todos los proyectos es la falta de cifras. Entonces, ojo chicos, sin cifras nosotros podemos decir el ambiente está pesado, el ambiente es gris, el ambiente es azul, el ambiente, no sé, cualquier cosa. Y con base en eso, pues entonces nosotros vamos a plantear una solución sin tener claro cuáles son esas variables que estamos identificando y cuáles son esos valores y esa métrica que hablaba el profe Miguel, que es necesaria para que tengamos clara la problemática, la relación con ese contexto y con la solución que están planteando y que ya tienen que definir en el trabajo, en el informe, en el avance del informe que tienen que presentar la próxima semana. Ustedes ya deben definir una solución. Entonces, esa solución debe estar claramente soportada en esas cifras del contexto que hagan decir, wow, si no soluciono ese problema, va a ser el alcabose. O sea, esta solución es la que me va a ayudar a mí. Bueno, a mí, a la comunidad y a los actores principales del proyecto. Con eso termino. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.